Muy bien, y continuamos, muy bien, continuamos en el segundo bloque de Al Fin Viernes y lo tenemos en comunicación al mayor Gómez Centurión. Buenas tardes, Gómez Centurión. Iván Barthelemy te habla. Hola. Hola. ¿Me escucha? Sí, 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 ¿qué ¿me tal? escucha? Sí, sí. ¿Cómo está? Buenas tardes, Gómez Centurión. Buenas tardes, gracias por su llamado, Iván. No, por favor. Bueno, hace tiempo, hace meses que pasó lo de octubre. Quisiera saber en qué quedó el partido suyo y cómo ve las políticas actuales del gobierno de Alberto Fernández. Sí, bueno, pasó octubre y nosotros encaramos el desafío de demostrar que no éramos un capricho electoral, armando la herramienta propia del partido, con 30 dirigentes muy empeñados en armar el partido a nivel nacional. Así que ya estamos presentados en 17 distritos, presentamos ahora en marzo 5 distritos más, con la firme vocación de armar el partido e ir a representar una cantidad de gente que sentíamos que no estaba representada en el sistema político. ¿Y esos distritos cuáles son? Hemos presentado Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones, Provincia de Buenos Aires, Capital Muy Federal, bien, bien. Corrientes, Santa Cruz, Neuquén, Mendoza, se lo estoy diciendo así de Sí, memoria, sí, ¿no? sí. Y ahora en febrero presentamos Santa Fe. Bueno, nombró Eh, muchas provincias con pobreza, ¿no? Con alto complejidad, ¿no? Como Misiones, Salta. y excepto Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, no me envié un distrito de la República Argentina que no tenga perfectamente distribuida la pobreza, Iván. Tal cual. Hasta la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más rica, junto con Santa Fe y Córdoba, tienen los índices de pobreza más altos de la República Argentina, con el conurbano y con los centros, con las periferias de los centros urbanos. Digamos, la República Argentina es una catástrofe. Tal cual. Sí, sí, lamentablemente. Eh, sí, claro, obviamente. Por eso es que gente como nosotros que no venimos de la política hemos salido con mucha vocación a decir la política es la herramienta de transformación de la Argentina. El ciudadano no debe despreciar a la política, al contrario, lo que tiene que hacer es valorizar la política porque la política es la herramienta de construcción del bien común en la Argentina. Y usted me preguntaba sobre las políticas de Alberto Fernández. Yo lo dije durante toda la campaña que si la Argentina no tenía transformaciones estructurales en su forma de gobernar, en su diseño de Estado, en sus políticas públicas, cualquier gobierno que viniera, el de Macri o el de Fernández, iba a ser desastroso. Si hubiera continuado Por- Mauricio Macri, ya hasta hubieran incendiado el Congreso, ¿no? Con esta inflación que tenemos, el si aumento de hubiera alimentos y continuado, perdón, bebidas, que si hubiera continuado el gobierno de Mauricio Macri, hubiera terminado esto en un caos. y esto va a terminar en un caos, pero no es quien gobierne. Las Lo que los argentinos políticas que tenemos toman, que, claro. claro, en esta estructura de gestión gubernamental, ningún gobierno es posible. Claro. Hemos transformado a la Argentina en un país que es inviable. Entonces, usted observe el aumento del gasto público. La solución que nos dice el ministro de Desarrollo Social es, bueno, vamos a hacer muchas cooperativas para hacer cordón cuneta. Eso es cordón cuneta que no se hace nunca, eso es cooperativa que cobran plata a los dirigentes para tener contenta a la gente Claro. y más aumento del gasto público. Es decir, no es desarrollo, no es producción, no es promoción de la producción, es más gasto público, más salario público puesto para que la rueda cada vez gire más rápido. Usted fíjese, Iván, los números son claros de la Argentina. Yo no quiero hacer números de la década de 70 para acá porque son clarísimos, pero mire, en los últimos 14, 16 años, Néstor Kirchner recibe el dólar a 3 y pico, casi 4. Cristina lo entrega en 17, ¿no? Claro, correcto. Macri lo toma en 17 y lo entrega en 75. Sí, 62 creo que llegó después de octubre. El oficial, El que oficial, podía claro. comprar nada más que, Sí, sí, que o no sea, sí. $100 se lo vendían a 62, Claro, 63. pero si no 73, 74, sí. Claro, bueno. Y ahora, ¿cuánto es el futuro, el líquido del futuro? 80, 85. Sí, correcto. Entonces, cada vez la gente cree que en las devaluaciones lo que aumenta es el dólar. Lo que se castiga es el peso que está en su bolsillo, el peso que está en mi bolsillo y en el bolsillo de su hijo y de su sobrino y de toda su familia. ¿Y de qué opinión? Y los argentinos con ese,
con ese peso en el bolsillo, lo que significa que cada vez somos más pobres. Cada día que pasa, con la inflación y con la devaluación, somos más pobres en términos reales, Puede ser de que capacidad adquisitiva. puede ser que el 50% de Argentina sea pobre. ¿Cómo llegamos a que el 50% de la población sea pobre? Más del 50, estamos ya en el 54. Es tristísimo. Yo crecí, yo tengo 62 años, no soy tan viejo. Yo crecí en una Argentina con un 7% de pobreza rural. La pobreza rural era esa pobreza donde la persona no accedía a determinados bienes, pero tenía chanchos, gallinas, tenía huevos todos los días, comía carne, tenía su quinta, tenía su huerta. Bueno, yo la semana pasada lo entrevisté a Julio Bárbaro y dice, yo fui diputado cuando en Argentina había un 5% de pobreza, 5% de Claro, pobreza, y estamos arriba del exactamente. 50%. Y Julio Bárbaro lideraba el bloque de la JP, Sí, era. de la Juventud Peronista, dentro del bloque del justicialismo. Y pregúntele a Julio Bárbaro cómo llegamos hasta acá. Julio lo conoce, conoce Claro. cómo es el proceso. Es un actor de la política de los últimos 50 años. Él sabe qué es lo que hemos hecho con el gasto público, con el déficit fiscal, aumentando cada vez más la carga tributaria a los ciudadanos y a la gente que produce para pagar ñoquis en el Estado y para pagar gasto público. ¿Y por qué no se Si toman usted, política de fondo, política justamente para cortar con todo esto, ¿no? Y achicar el sí, gasto del claro. Estado. Si lo Pero que no necesitamos es solamente necesitamos ahorrar, el Estado necesita ahorrar, no malgastar. eh, no malgastar. Eh, el Ministerio de los grandes adelantos de la política moderna es el Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social es lo contrario del desarrollo social. ¿Qué es un modelo de desarrollo social en una nación? Desarrollo social es que el Estado interviene, mejora una situación y se retira y deja a la sociedad operar. Acá el Estado avanza cada vez más y más y más. El Ministerio de Desarrollo Social es una máquina de hacer empleos públicos y de pagar salarios y pagar sueldos. El año pasado el Ministerio de Desarrollo Social le liquidó 3.000 millones de pesos a las organizaciones sociales piqueteras. Qué va. No a los individuos, a las organizaciones. O sea, eso es guita de dirigente. Sí, hay que mencionar también, recordar que si bien fue criticada Cristina por fomentar muchos planes, Mauricio Macri duplicó los planes, a ver de Sí, bajarlo, claro. justamente lo duplicó. Claro. Que esa ¿Por qué gente... se cree que yo me, por qué Claro, se cree que yo me fui del gobierno? Porque lo que dijimos que íbamos a hacer no lo hicimos. claro. Hicimos lo mismo que iba a hacer el gobierno, que había hecho el gobierno anterior y el que va a hacer este. Entonces, esa fue mi ruptura con el gobierno. Fue como un A comentario, ver, perdón, sí, fue como el comentario que fue el gobernador de Tucumán ayer, ¿no? Con la ministra de Seguridad que dijo, bueno, pónganlo a alguien que escuche la oposición, total nosotros hacemos lo que no sé si lo escuchó o si lo vio. no, no lo vi. Bueno, está el gobernador de Tucumán y con la ministra de Seguridad le dice, vos ponele a alguien que escuche a la oposición, total nosotros hacemos lo que querramos, algo así. O sea, Sí, bueno, que gobernador, ¿no? Como diciendo, qué falta de ese es lo- respeto. Y hoy los medios, es- nadie mencionó eso, nadie, ningún medio levantó eso. eso es la política argentina, eso es la dirigencia argentina, Iván. Y eso es lo que se le contagia a la sociedad diariamente, por eso la Argentina está entrando en un sistema de dificultad de convivencia cada vez peor, digamos, porque los ejemplos que recibe la sociedad de sus dirigentes son pasmosos, son espantosos. Ahora, me gustaría que en algún momento, si bien un poco en la historia, Argentina compitió a nivel mundial del 47 al 55, fue una potencia, porque, digamos, la Argentina creció, se desarrolló, digamos, ¿en algún momento Argentina puede volver a competir como fue en el 47 al 55? ¿Por qué dice del 47 al Porque ahí 55? se formó el Ministerio de Salud, porque de ahí habían No, a digamos, ver, eso es la herencia del Estado de Justo. bueno, El claro, sí, Estado, sí, tal cual, sí, sí, sí. el diseño de Estado de Eh, Justo fue un diseño que era de los más avanzados del mundo, el modelo de diseño del Estado. El Estado tenía desde Correo Nacional, con un cartero impecable que llevaba a su casa uniformado con Qué va. bicicleta todas las mañanas, salud pública, la mejor educación de Latinoamérica lejos y de América lejos, la mejor educación pública y gratuita, tenía el mejor servicio diplomático de toda América. Argentina vendió carne y trigo a Europa durante dos guerras mundiales, sin ser interdictado por ninguno de los dos bandos. Claro. Eso es relaciones internacionales y Y ni hablar de diplomáticas. los trenes, Bueno, por servicio de favor, ahí. trenes, Bueno, servicio de puertos. Bueno, ¿sabe cuánto en ese modelo de diseño de Estado? ¿Sabe cuánto era el gasto público en relación al PBI? ¿Cuánto era el Estado en relación al Producto Bruto Interno
de la Argentina el El 25%. O 25. sea, su abuelo y el mío, para sostener ese diseño de Estado, pagaban el 25% de su salario. ¿Sí? Qué va. Usted para sostener este Estado catastrófico, que no da salud, que no da seguridad, que no da relaciones públicas, que no da relaciones internacionales, para mantener este Estado cargado de burócratas, usted paga el 55% de sus ingresos. Qué va. Le doy la mala noticia. Y no se ve. Usted trabaja, Iván, desde el 1 de enero, que fue hace poquito, hasta el 30 de julio para pagar impuestos. Y después empieza a trabajar para usted. ¿Me entiende la Sí, diferencia, sí, sí, no? sí. Justamente la semana pasada entrevisté a Santiago Montoya y hablamos en tema de los impuestos. La verdad que es un especialista en tema de impuestos, pero sí, sí, es verdad Sí, lo que dice claro. usted. Realmente esto nos pareciera como que si continuamos así, ¿a dónde iremos, no? ¿A dónde iremos a parar, no? Esa Argentina que justamente fue potencia, que competíamos. Ahora, ¿por qué era potencia la Argentina? ¿Sabe por qué? Porque la plata la tenía su abuelo y el mío en el bolsillo. Del 100% que ganaba, pagaba el 25% de impuestos, el 75% ellos decidían qué hacer con el dinero. ¿Y saben qué hacían? Invertían. Compraban chaca, compraban un tractor, compraban un campo en un departamento, ponían a construir una casa, y eso movilizaba la economía argentina. Hoy en día, el gran actor económico de la República Argentina, ¿sabe quién es? El Estado. Claro. Es el 55% de la decisión económica en la Argentina. O sea, del 25% al 55% ha pasado a ser decisión de un burócrata que se hace con la plata de los argentinos invertida en impuestos. ¿Y sabe qué hacen los burócratas? ¿Qué hacen? Contratan gente y arman edificios para contratar más gente. Y no Esto es lo que controlan. estamos, Claro. esto es lo que estamos viendo hace 30 años, digamos. Esta es la catástrofe argentina. Si usted pone a la Argentina a producir, si usted baja racionalmente los impuestos, si usted baja el gasto público, si usted genera una normativa laboral razonable, la Argentina en 7 años es una Argentina que despega con otras condiciones totalmente distintas. Pero para hacer eso no habría que hacer una carta de situación, una carta de decir, bueno, a ver dónde estamos parados y hacer un plan a 15, 20 años o a 10 años, como para tener, saber dónde estamos parados. Eso sería lo ideal. Ahora, yo le digo una cosa, si usted hoy le dice a la Argentina, le bajo impuestos, le aseguro continuidad jurídica en las decisiones del Estado, hace un par de transformaciones al régimen laboral y baja los impuestos, te pone a la Argentina a producir, después puede hacer el plan a 15 años. Claro. Yo le hago una pregunta, Iván. ¿Sabe cuánto tarda usted en emplear? Hoy en día, en planes hay cerca de 8 millones de planes. Qué De esos bárbaro. 8 millones de planes, más o menos 4 son de jóvenes entre 18 y 25 años que ni estudian ni trabajan y cobran un plan para pasarse en la esquina de su casa todo el día. Entonces yo le pregunto, ¿sabe cuánto tarda usted en que el sector privado los incorpore a cualquier tarea laboral que significa un salario? Y un salario lo que significa es dignidad, Por capacitación, supuesto. obra social, un montón de otras Y la cosas, cultura del trabajo, ¿no? y la cultura del trabajo. ¿Sabe cuánto tarda? En lo que usted tarda en decir, si usted contrata a una persona entre 18 y 25 años que ni estudia ni trabaje, lo libero de la carga patronal durante 5 años. Qué buen proyecto. Qué buen proyecto. Buena idea de decir. Simple, pero Sí, sí, sí. mire la simpleza de lo que le estoy diciendo, ¿eh? Sí, 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 sí. Para ir bajando esos planes. Que hay que ir de a Entonces, poquito. usted empieza a poner gente que hoy cobra por no hacer nada, por no aprender a trabajar y por odiar a la sociedad, la pone a producir para sí misma, la pone a competir, la pone a trabajar, la motoriza, le da un futuro, le da posibilidades de aprender. ¿Usted sabe lo que es un joven de 18 a 25 años aprendiendo a hacer una actividad? Bueno, esto es la transformación que tenemos que hacer los dirigentes en la Argentina. Hablando de jóvenes, ¿por qué crees que hablando de jóvenes, por qué los chicos de 30, inclusive de 25 para abajo, no le interesa el tema Malvinas? ¿Por No, no comparto, desconocimiento, por no comparto para, ignorancia? no comparto para nada, ¿No? Iván, eso, ¿eh? No, yo tengo, pero mire, a mí me sorprende el impacto que tienen los jóvenes el tema Malvinas. En las dos generaciones, ¿no? En la generación que sufrió la posguerra con todo el relato oficial negativo sobre Malvinas, que cuando van a buscar los primeros libros para leer empiezan a descubrir una realidad que los transforma, y Totalmente. después de los jóvenes de 25 para abajo, donde ya hay jóvenes que
a mí han leído más de la guerra que Me yo. alegro, me alegro escuchar. Por el año pasado entrevisté a muchísima gente, a veteranos, a Silvia Barrera, interventora quirúrgica, muchísima gente que estuvo en el conflicto de Malvinas, pero yo lo que noto que la juventud, obviamente, en este comportamiento individualista que está viviendo menefreguista, como que bueno, lo ve como que algo que pasó, como que bueno, no, falta patriotismo, ¿no? Pero bueno, mejor que sea así como me dice No, usted, no, mejor y me alegra, hay me un alegra. núcleo de jóvenes que tienen un apetito de entender las cosas tremendo. Me pone Y contento son el, escuchar fac- eso. y son el factor de transformación, Iván, de lo que viene. Mire, una de las cosas que más me sorprendió cuando se hizo el analítico, eh, uno de los partidos que tenía mucha plata hizo un analítico del voto nuestro, con focus group y demás, que yo no tenía plata para hacerlo, por eso no lo hice. El 28% del voto nuestro fueron jóvenes menores de 25 años. Bueno, bien, bien claro. Estaba identificado Entonces, justamente también por las dos vidas, por el sí, patriotismo, por los claro, valores. exactamente, Claro, tal cual, exactamente. tal cual. Exactamente, con lo cual para mí es un grito de esperanza enorme, porque es lo que hay que salir a encender y a capitalizar. Esto es una cuestión de soplar brasas, las brasas están, cuando usted las sopla, las brasas están. Tal cual. Y de dar ejemplos relativamente buenos, digamos, y la verdad que yo tengo una esperanza enorme sobre la Argentina, Ay, ojalá. enorme, Ojalá que yo por el bien de todos los enorme. argentinos le deseo que la gestión de Alberto Fernández sea buena. ¿Está complicada? Sí, Sí, está complicada. obvio. Pero que bueno, por ejemplo, lo que no entiendo es que en campaña haya dicho que iba a aumentar las mínimas a los más perjudicados, que serían los jubilados, más si él es peronista, que dicen el lema que los únicos beneficiarios son los niños y los ancianos o los jubilados. Lo dijo en campaña y no lo hizo. La primera mentira. Y lo dijo Macri, tampoco lo hizo. Claro, No lo- bueno. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces lo que hacemos es empezar a entender que este modelo de país, así como está la estructura dirigencial argentina, no va. Lo único que nos lleva es al fracaso. Por eso nosotros hablamos del rescate del fracaso. El rescate del fracaso no es el fracaso del gobierno de Macri ni de Cristina, es de una clase política que en los últimos 40 años armó un sistema político que es para la clase política y no para vos y para mí. Tal cual, tal cual. Entonces, la política le sirve a la clase política. No le sirve a los argentinos. Hay que armar un modelo de política que sea un servicio a los argentinos. Y no es tan complicado. Mira, la historia argentina no nos está pidiendo que crucemos los Andes, ya lo cruzó San Martín. Tal cual. Nos está pidiendo que hagamos de esto un ordenamiento de los recursos de la Argentina para ponerla a producir. El mundo está esperando en el 2050 nuestra capacidad productiva para alimentar 10.000 millones de habitantes. Que Y reactive de una vez, nosotros que tenemos los despierte. recursos para eso. Que despierte de una vez por ¿Perdón? todas y que Argentina se reactive de una vez por todas, porque económicamente, que se reactive, que empiece a producir, que empiece a producir, a moverse ese motor. Iván, cuando usted recorre la Argentina, ve gente que produce en las condiciones, sin infraestructura, sin caminos, cargado de impuestos, con el Estado en contra. Claro, Eh, eh, Ve gente que usted dice que hace este tipo produciendo y la gente produce. claro. Cuando usted recorre la Argentina y ve la riqueza del capital humano de la Argentina puesto a producir, es fenomenal. Ahora, lo que tenemos que armar es una clase dirigente que sea razonable y que arme un plan de recursos ordenados de acá al futuro para darle un marco de contención a esas personas. No, la Argentina yo creo que tiene un futuro enorme si somos capaces de empezar a ordenarla. Bueno, ojalá que sea así. Desde acá, primero quiero agradecerme por darme la entrevista y bueno, No, un placer. y que siga luchando, que siga trabajando, que le espera un año bastante intenso y que no, bueno, Sí, a no bajar los brazos para luchar para que esta Argentina vuelva a insertarse como alguna vez lo tuvo. sí, claro, así va a ser. Quédese tranquilo, así va a ser. Muchísimas gracias y buen fin de Un semana. abrazo enorme. Un abrazo enorme y gracias, igualmente. No, por favor. Bueno, estábamos hablando con el ex candidato a presidente de la Nación, Gómez Centurión. Bueno, vamos a escuchar un temita y vamos a seguir con las entrevistas. Seguimos transformando la forma de ser radio. Sónica Más. Sónica Más. Más estilo.